La única manera que tienen de salir los ciudadanos de Gaza es a través de Egipto. Y esa salida está cerrada por 3 motivos. Primero, por cuestiones de seguridad. Egipto ya sabe lo que es tener a ISIS en su territorio y tienen miedo de que se abra en ese corredor, se puedan colar miembros de Hamás. Después, por dinero. No tienen la capacidad de absorber 2 millones de refugiados. Egipto tiene una inflación de un 40%, hace un año era de un 15%. Y la última tiene que ver con el concepto de limpieza étnica. Para muchos de los egipcios, si salen esos pobladores de Gaza, pues Israel se va a quedar con ese territorio y no quieren. Entonces tampoco lo están abriendo y entre que son peras o son manzanas, te aprietan. Ciudadanos que no tienen nada que ver. De un lado te empujan para que salgas y el otro no te deja. No los dejan. Y sobre todo los enfermos, ¿no? Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que hay 35,000 pacientes que su vida está en riesgo porque ya no tienen ni agua ni luz. Entonces el costo humanitario de esta tragedia va a hacer que las heridas tan profundas que ya había en esa región del mundo sean aún más. A mí me parece que un tema central, y sé que aquí podríamos echarnos muchas horas, pero sí creo que un tema central es lo que está pasando en Israel. Sí. Yo ya no estoy tan actualizado muchas veces del origen de que es muy antiguo, pero no sé, una empapadita para actualizarnos a no solamente entender el ataque terrible de Hamás, sino un poquito de contexto. Yo les tengo noticias. Hoy me escribió un amigo mío de Israel. Biden va pasado mañana a Israel. Hoy en la madrugada hora de Israel, que son 8 horas, 4 de la mañana, pues, dentro de 1 hora a la mejor, arranca la invasión a Gaza por cielo, mar y tierra. Durísima también. Esas son las 2 cosas que estoy enterado. Y por eso me gustaría un contexto, porque yo de lo que vi del comentario, y aquí pues podemos polemizar, por un lado dice, entiendo que dijo el presidente Biden, en contra totalmente del ataque de Hamás, absolutamente en contra, pero también vuelve a sacar el tema pues, de que se necesita una autoridad diferente en el territorio palestino, porque si no este tema pues, es inacabable. Pero no sé, algo de contexto. Mira, yo creo que no hay que verlo como un asunto del bien contra el mal. Yo creo que hemos llegado a este punto porque ha habido mucha ineptitud. O sea, ya desde hace mucho tiempo la comunidad internacional debió de haber tomado esto como prioridad para que hubiera 12 estados que pudieran coexistir. Si no, no estaríamos aquí. Se les olvidó y hoy por eso estamos aquí. Creo que también hay que tener en cuenta que este es un conflicto que ya es internacional. No solamente es entre Israel y Hamás. Estamos hablando ya de 2 mexicanos que han sido secuestrados por Hamás, otra mexicana más que se encuentra en Gaza, que no puede salir. Hay argentinos, hay peruanos, hay franceses, y eso nos habla de que ya es un conflicto transfronterizo y que aparte nos regresa esta guerra cultural que ya de alguna manera se había retomado con esta guerra entre Rusia y Ucrania, porque hoy son los judíos contra los musulmanes y al rato también los católicos, y ya estamos viendo muestras de antisemitismo en Alemania, que es bastante preocupante, pero también estamos viendo muestras de islamofobia en Estados Unidos. El niño que fue asesinado en Chicago, Illinois, a mano de este estadounidense que está loco, pues no debe de haber, no tiene que pasar. Entonces nos regresa al 2015, donde estaba el Estado Islámico con su yihad, que es la yihad de los millennials, porque no fueron asimilados por la población, en donde ya cualquier persona es el blanco de estos grupos terroristas y donde ya nadie está a salvo y donde pues ya nos marca el termómetro de los tiempos bien complicados que están por venir en el mundo. Y por eso es importante, y lo digo con cuidado y con ganas de entenderle más, pero por eso también es importante la reacción. Porque si la reacción acaba siendo excesiva con respecto al primer ataque, entonces este tema se nos sale de control. Entonces yo creo que tú dices, se ha descuidado y dicen, pues ahí están, ahí lo tienen arreglado, pero arreglado no estaba. Y lo que obviamente es reprobable, porque eso no hay manera de justificar, pues es el ataque de un grupo terrorista como lo hicieron los de Hamás. Pero el problema está, la necesidad de 2 estados que tienen que convivir y pues hoy en día no existe, no es así como está el tema. Sí, que para mí es el tema de fondo, ¿no? Creo que en una guerra, en lo que estamos viendo, no gana nadie. Claro. De alguna manera se deben de buscar formas para volver a tratar de pacificar el asunto o buscar otros canales para arreglar las diferencias. Entiendo que hay diferencias profundas y de fondo entre ambos grupos,
pero bueno, habías más o menos conseguido una relativa calma con la que habían vivido. Bueno, pues tratemos primero de restaurar esa relativa calma, porque si no hay vidas de por medio, hay vidas de inocentes de todas partes, y creo que además, y no quiero que se oiga mal, pero además de la pérdida de vidas, de la muerte de inocentes, pues tienes al mundo otra vez en vilo, Sí. con todas las consecuencias que esto tiene para muchas actividades, ¿no? No creo que sea un conflicto que le ayude en verdad nada. Jorge. Pues yo creo que es un conflicto que es muy difícil de entender, que además surge desde la antigüedad, ¿no? Y ponernos ahora como a decir quién es el bueno y el malo. Estoy de acuerdo con Stephanie en ese sentido. Creo que Hamás, pues todos sabemos que es un grupo terrorista, y aunque es el grupo gobernante en Palestina, eso no hace que los palestinos sean terroristas, ¿no? Sin embargo, creo que fue en el atentado de las de las Torres Gemelas, en ese momento murieron 3,000 personas. Y aquí estamos llegando casi a 3,000 personas en lo que van en estos días. Y más los que se acumulen, y más la gente secuestrada, más la gente desaparecida. Y si ustedes recuerdan, en ese entonces, pues lo que hizo Bush fue de inmediato responder a Afganistán, a Irak. Le pidió a muchos países que se sumaran a él, que si no estaban con él, estaban en contra de él, ¿no? Vimos todo lo que pasó en Guantánamo, en ese sentido, en términos de tortura, y pues obviamente no estamos de acuerdo con eso, pero pues creo que la respuesta a un ataque terrorista pues es la que está dando Israel, y también creo que las consecuencias son terribles porque empiezan a haber ataques en diferentes lugares del mundo. Este fin de semana tuvieron que evacuar el Museo del Louvre en París. Hoy mataron a 2 suecos, ¿no? Que además ni tenían nada que ver en el asunto, lo que estás diciendo de este chiquito en Estados Unidos. En fin, las consecuencias van a crecer y crecer, y el conflicto se va a poner cada vez más difícil. No es una cosa que se va a solucionar en una visita de Joe Biden. Yo tengo una duda así muy rápida, muy rápido, Steffi. Vas a los hechos. Sabes que Hamás es terrorista. Ok. Lo que hicieron no tiene palabra de Dios. Es imperdonable lo que hicieron. Siendo tú una persona muy pacifista que trata de llegar, si fueras presidente de Israel o primer ministro, ¿qué haces? Pues no a ver, una de las cosas que sale de lo que uno leyendo es que esto también, según algunos analistas, tiene también como origen pues un primer ministro polarizante, de extrema derecha. Exacto. Donde hicieron una coalición de extrema derecha, en donde recientemente también hubo, suena familiar, un ataque al poder judicial, un conflicto con un exsecretario de la Defensa que creo que lo corre y luego la población pide que regrese. Entonces, yo sí puedo anticipar la reacción de este señor, yo sé cuál va a ser. Va a ser la de ser tremendamente agresivo, entre otras cosas, para también él salvar su posición. Claro. Ahora, a mí me dices, ¿eso es lo que va a resolver el problema? Yo creo que no. No. Lo va a exacerbar. Él va a tener que decirme, yo reaccioné, nomás un comentario con lo de Bush, porque en las memorias de Bush, que por cierto es un libro que vale mucho la pena leer, él mismo al final ya reconoce que nunca tuvo elementos para poder dar evidencia de que había armas nucleares. ¿Dónde era? Armas químicas. ¿En dónde era? En Irak. En Irak. Entonces también fue la reacción muy como del cowboy, ¿no? Como del vaquero. Sí. Me invadieron y yo tengo que salir a fregar, no me importa quién me la hizo. ¿Sí? Es como, no me importa quién me la hizo, yo veo que me la paga. Y al final del día quedó evidenciado que mintieron flagrantemente para ir a poderle dar evidencia al pueblo americano que reaccionaron. Yo creo que vamos a volver a vivir lo mismo, pero precisamente debimos haber aprendido que no hay que reaccionar igual. Ese es un poco lo que anticipo. Claro. No quito el derecho de los israelitas a defenderse. Lo que hay que defenderse es con inteligencia y con una, digamos, en la medida del ataque. En derecho, ¿no? En derecho en general, si yo te ataco con un tenedor, tú no me atacas con una bomba nuclear, ¿sí? Tiene que haber proporción en la respuesta, y me temo que no la va a haber. Me temo. Claro, y es que hay que ver, o sea, ¿qué originó todo eso, no? ¿Cuál es la causa? Más allá de las raíces históricas, creo que hay que centrarnos en cómo estaba la realidad de la gente
que vive en Gaza que no tiene nada que ver con Hamás. Claro. El 60% de los jóvenes desempleados. Una economía que no puede crecer porque están metidos en un conflicto. Luego, también la mayoría de su población no tenía que comer. Solamente tienen 13 horas de electricidad. Antes eran 7, ¿no? Entonces son conexiones inhumanas que no justifican lo que está pasando, pero de ahí se agarra un grupo terrorista como Hamás. Y dices, bueno, voy a atacar en reacción a esto. Ahora, la única manera que tienen de salir los ciudadanos de Gaza es a través de Egipto. Y esa salida está cerrada por 3 motivos. Primero, por cuestiones de seguridad. Egipto ya sabe lo que es tener a ISIS en su territorio y tienen miedo de que se abra en ese corredor, se puedan colar miembros de Hamás. Después, por dinero. No tienen la capacidad de absorber 2 millones de refugiados. Egipto tiene una inflación de un 40%. Hace un año era de un 15%. Y la última tiene que ver con el concepto de limpieza étnica. Para muchos de los egipcios, si salen esos pobladores de Gaza, pues Israel se va a quedar con ese territorio y no quieren. Entonces tampoco lo están abriendo y entre que son peras o son manzanas, Te aprietan. ciudadanos que no tienen nada que ver. De un lado te empujan para que salgas y el otro no te deja. No los dejan. Y sobre todo los enfermos, ¿no? Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que hay 35,000 pacientes que su vida está en riesgo porque ya no tienen ni agua ni luz. Entonces, el costo humanitario de esta tragedia va a hacer que las heridas tan profundas que ya había en esa región del mundo sean aún más. Sí. Por eso creo que es muy relevante, creo, en la medida de lo posible, ir siguiendo este tema, irlo siguiendo, por todas las implicaciones que va a tener. Y yo creo que también como reflexión, ahorita que dijiste eso, pues tú no puedes, y esto aplica en general, tú no puedes tener un país en paz si tus vecinos no son prósperos y no avanzan. Y eso, pues yo creo que también aquí se ve que este arreglo era inestable. Ahora, ya nos pega de este lado del mundo, ¿eh? Porque ya vienen los republicanos, Kevin McCarthy, el que era, ¿no? El ex speaker, pues ya dijo que pues tienen que reforzar la frontera con México porque no se vayan a cruzar miembros de ISIS o de Hamás. No va a haber un Hamás. ¿No? Sí, otra claro. vez. Entonces, pues claro. Finalmente, ahora sí que a río revuelto, todo el mundo va a empezar a meter su cuchara. Ahora, lo que también sería interesante reflexionar es qué actitud debería o qué actitud ha tomado México como país. Finalmente creo que ese es un tema muy interesante, sobre todo recordando los principios tradicionales de política exterior de este país, ¿no? Que habían sido, precisamente porque eso puede abonar o no abonar hacia el futuro. Eso también es una implicación fuerte, porque aunque veamos muchas veces, el otro día me preguntaba alguien que cómo nos afecta. Oye, pues ¿cómo nos afecta? Pues desde luego que va a haber afectaciones, ¿no? En todos sentidos, afectaciones económicas, afectaciones morales, afectaciones de visión del país en un contexto internacional. Entonces, creo que también es importante reflexionar si lo que hemos hecho como país y lo que ha hecho México como gobierno, pues es lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Senado de la República, que es quien tiene que, digamos, tiene participación en materia de política internacional, pues yo lo he visto apagado, lo he visto pues prácticamente sin ninguna presencia, cuando tendría que haberla por las decisiones que se tomen como país, como nación.